A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy, sábado 28 de abril. Muy buenos días al magisterio, a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompañan en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Y recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta X @encuentrospedac @renovacionmac. Bueno, y arrancamos con esta primera nota, encuentro con la política. Se fue el Papa de los pobres dejando un legado para la paz del mundo. Tenemos a Consuelo Ahumada, docente investigadora del PhD en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos, dirigente del colectivo Malú. Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rocío, y un saludo para todos los otros integrantes del equipo. Bueno, Consuelo, cuéntanos, ¿qué legado nos deja el Papa Francisco? Mira, yo creo que es un legado muy importante. Hay que entenderlo en el momento en que le tocó vivir. Francisco sube, digamos, asciende al papado en el año 2013. Es un momento realmente de turbulencia, es el momento previo a la pandemia, es un momento de crisis fuerte del neoliberalismo como expresión más radical pues, de todo ese capitalismo expoliador. Ha pasado la crisis financiera, están los dueños del poder en el mundo, las agencias internacionales imponiendo más medidas de ajuste, de restricción del gasto público y social. Eso se ve pues en todo el mundo, pero en especial en Europa, en el sur de Europa. Y el Papa desde el principio pues toma una postura frente a ese momento difícil. Ya tiene una trayectoria en su país, en Argentina, pero aquí le toca enfrentarse a una situación mundial. Toma partido por los más vulnerables, por los más pobres, por los excluidos, por los sectores que tradicionalmente estaban por fuera de las prioridades del Vaticano, ¿sí? Quizás con excepción del Papa Juan XXIII, por allá en los años 60, que es una época distinta, por supuesto una época de lucha por la liberación nacional de los países, de despertar del movimiento popular en todo el mundo. Pero después de eso viene un periodo pues muy acorde con el neoliberalismo, ¿no? Muy de acomodamiento del papado, y acomodamiento, y no solamente acomodamiento, sino un papel muy fuerte respaldando toda la cuestión neoliberal. Entonces el Papa representa eso. Pero si uno va a hablar de política y de postura frente a la paz, el Papa fue un ejemplo realmente. Uno mira los conflictos mundiales, en todos tomó partido por los pobres, contra los agresores. No solamente fustigó a los digamos, a los líderes mundiales y a los organismos internacionales con mucha claridad, con mucho valor frente a la pobreza en el mundo, clarísimo, por ejemplo, en la época de la pandemia y después de la pandemia, sino que también a los que hacen las guerras, ¿sí? Con Trump tuvo unas relaciones como tiene que tenerlas, pero se enfrentó, es decir, rechazó claramente a ese auge del fascismo que representa Trump,
Con Israel tuvo muchos problemas, es decir, Israel retiró su delegado en el Vaticano y ahora no puso ni siquiera un mensaje de condolencia, o lo puso y lo borró después, porque el Papa habló de genocidio, ¿sí? Y el Papa se pronunció frente a eso. Y por último, América Latina tuvo un papel muy importante como Papa argentino, pero también como Papa preocupado por el sur, ¿no? Por lo que se llama el sur global. Estuvo en guerra, pues en campamentos de guerra en todas partes del mundo. En América Latina tuvo intervenciones muy precisas. En Cuba fue gestor de la negociación entre Cuba y Estados Unidos en la época de Obama, que terminó con el restablecimiento de relaciones comerciales, ¿sí? Después, Trump destruyó todo, ¿sí? El Papa visitó Cuba también, ¿no? Recordemos Colombia, en la época crítica de la paz, se ha firmado el acuerdo, pero estaba difícil la situación. En el año 2017 viene a pregonar la paz. Ahora han sacado los discursos que hizo, los sermones que presentó uno de la Plaza Bolívar con la juventud, muy claro y muy contundente frente al tema de la paz, frente al tema de dar esperanza en este mundo tan corrupto. Bueno, frente a la corrupción también se pronunció y pues no tuvo una presencia absolutamente destacada. Recordaba también yo en un artículo que sería bueno que lo pusieran para que la gente lo leyera, porque lo que estoy hablando lo puse en un artículo que pues, se había publicado ayer, el tema de cómo reunió a Santos y a Uribe para tratar de reconciliar el todo en torno a la paz. Y no hubo nada que hacer porque, por supuesto, Uribe estaba en contra de la paz y en contra del Estado de Derecho. Entonces, es un papel muy importante del Papa. Se quedó corto en algunas cosas, el tema del avance del papel de la mujer en la iglesia. Sí nombró a algunas mujeres en cargos, pero no, sí, la mujer sigue excluida de los altos cargos de esa iglesia tan jerarquizada, tan cerrada, tan conservadora. Es decir, ahí es que valorar el papel del Papa Francisco. Y tuvo su postura fuerte frente a la pederastia, ¿sí? La corrupción de los curas y todo lo demás, pero faltó mucho más también, ¿no? Hay que decir. Entonces, Consuelo, perdóname que espera que te interrumpa, sí. Tú hablaste de que tuvo partido con lo de los genocidios en Gaza. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dijo el Papa ante eso? Mira, claramente habló más de una vez sobre el genocidio en Gaza, llamó a la ayuda humanitaria, a que abrieran la ayuda humanitaria, por supuesto llamó también a que soltaran los rehenes de Israel, pero su postura fue clara, clarísima frente a esto. De ahí, bueno, me faltaba señalar, fue tan importante su papel que uno mira a la derecha de todo el mundo. Lo atacaron por castrochavista, hablaban del anticristo, ¿sí? El demonio, ¿sí? Y incluso ahora, con su muerte, la prensa de derecha del mundo entero se expresa en términos muy parecidos, incluido en Colombia, ¿no? Inclusive en Colombia, que lo ven como un papa que se sale de la cuestión doctrinaria, que no lo pudo hacer realmente, pero sí trató de modernizar la iglesia y de ponerla al servicio de los oprimidos y de los pueblos del mundo. Otro tema que me faltaba, que es muy importante, el tema de su trabajo ecuménico, es decir, por unir a las religiones, ¿sí? Esa postura sectaria de la iglesia católica históricamente la rompe con esto de reunirse con los, digamos, con los jefes de las grandes religiones y tratar de llegar a acuerdos en torno a, bueno, hallar unas relaciones pacíficas y ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Es decir, en resumen, yo diría, el Papa jugó un papel supremamente importante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hay dos sectores claramente enfrentados, ¿sí? De un lado están los progresistas, el ala progresista representada por el Papa. El Papa nombrado, hablan del 80% de los cardenales nuevos. Ha renovado un poco la iglesia, pero el Vaticano como institución sigue siendo supremamente poderosa.
¿Qué sería lo mejor? Pues que nombraran un papa que continuara con su con su espíritu y su visión incluso de la política y de todo, ¿no? Pero podría que con este mundo tan complicado que vivimos, podría caer también en manos de Trump. Uno ve a Trump en el entierro, corrió a asistir al entierro porque él está defendiendo intereses claros también allá, ¿no? Y eso, digamos, el papado tiene un poder enorme. Sí. Sí, no solamente sobre los católicos, sobre el mundo entero, sobre la juventud, y por eso abogamos por un papa que continúe en la medida de lo posible el espíritu que siguió, las obras que siguió Francisco, Papa Francisco. Bueno, Consuelo, ¿por qué se le llamaba el Papa de los pobres? O sea, como que nos regales como un texto más claro a todos de por qué se le decía el Papa de los pobres. Mira, lo que he dicho, es decir, primero viajó, hizo muchos viajes, no recuerdo ahora cuántos los han nombrado, muchísimos viajes, pero siempre privilegió los sectores donde había más pobres. Y siempre llegaba a los barrios populares, a zonas de guerra, llegó a Sudán, por ejemplo, en África, un país en una guerra que parece invisible también. Llegó a muchos sitios olvidados, ¿sí? A Europa fue muy poco, ¿sí? Visitar ciudades europeas y todo lo demás, muy poco, contado con los dedos de una mano, ¿sí? Pero se procuró sobre todo llegar a los sectores más pobres, ¿sí? A los sectores más pobres, más vulnerables, a las víctimas, siempre estuvo pendiente de todo esto, sus encíclicas, bueno, un tema que muy importante que me faltaba, por supuesto, la defensa de la casa común, ¿sí? La defensa clarísima de la naturaleza frente a la crisis climática, ¿sí? Fue uno de los primeros líderes en hablar claramente de esto, por eso dice Petro, lo entendimos muy bien, ¿sí? Porque, bueno, ese era el tema. Recordemos que el Papa citó a Petro antes de las elecciones, ¿no? Claro, la derecha dijo, pues está participando en política, ¿sí? Y eso, pues no, todos los papas participan en política, ¿sí? Lo que pasa es que participan en política con la extrema derecha y la ultraderecha, ¿sí? Ahora no, tenemos un papa que se situó donde tenía que situarse, hizo los esfuerzos que pudo hacer, se quedó corto en algunas cosas, como decía antes, pero en definitiva su obra de 12 años quedará en la historia como, pues, si no la más progresista, la más progresista quizás de la historia del papado. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por esa intervención y bueno, y seguiremos atentos a tus comentarios más adelante en otros programas. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Listo. Bueno, vamos con Encuentro con los Trabajadores. Tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos con Fabio. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, un 1 de mayo para la consulta popular. ¿Qué nos cuentas sobre este tema? Bueno, el próximo jueves estaremos conmemorando nuestro Día Internacional de la Clase Trabajadora. Es decir, los trabajadores tenemos un sitio en la historia y ese sitio en la historia lo hacemos ver ese 1 de mayo de todos los años. Toda la clase obrera mundial, con la excepción de algunos países, especialmente Estados Unidos, que los trabajadores tienen otra conmemoración distinta. Claro que allá fue donde se realizaron pues las mayores
persecuciones y vejámenes políticos contra los trabajadores que en esa oportunidad hace 139 años se alzaron para reclamar y exigir de que se aplicara la jornada laboral de 8 horas y que terminó exactamente en la situación inmortal, digo yo, de los mártires de Chicago, que fueron desafortunadamente enviados a la horca por el Estado de los Estados Unidos, por haberse atrevido a hacer una huelga y obviamente a exigir el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas. Y entonces en esta oportunidad en Colombia tiene pues un contenido especial muy significativo. Y es que en este pulso político entre la oligarquía colombiana, representada en sus partidos políticos tradicionales, y en los poderes económicos que ellos representan, pues han querido sofocar, han querido conjurar, han querido no permitir la recuperación de los derechos que este gobierno se ha comprometido en el marco exactamente de los compromisos que tuvo en su programa de gobierno y que algunos de ellos quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo, y era que evidentemente había que llevar a cabo las reformas que demandó y exigió el estallido social en Colombia. Y esas son las que están contenidas en por lo menos 6 de las reformas que nosotros hemos venido respaldando durante todo este periodo del presidente Gustavo Petro. La reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la jurisdicción agraria, la reforma al sistema general de participaciones y a la ley de competencias, y obviamente la modificación de la ley 30 del año 92 sobre recuperar muchos recursos, conceder una cantidad de recursos adicionales de carácter presupuestal para la universidad pública estatal. Entonces, esos 6 proyectos desafortunadamente hoy están en un proceso de no aprobarse en las instancias correspondientes. En el Congreso de la República ya hundieron la reforma laboral el pasado 18 de marzo, y adicionalmente en la ley pensional está en un pulso político muy significativo entre las fuerzas de la extrema derecha encabezada por el Centro Democrático y de los fondos privados de querer exactamente anularla, es decir, declararla inexequible, y en eso han contado con el respaldo del presidente de la Corte Constitucional, el señor Ibáñez. Entonces, el punto aquí principal radica de que ese día el gobierno de Gustavo Petro, en este pulso político entre la oligarquía y el pueblo, va a presentar una consulta popular que destrabe el bloqueo institucional que el Congreso de la República le está haciendo a este gobierno, por lo menos en materia de la reforma laboral. Quedan pendientes las demás, pero digamos que eso lo ha querido hacer el gobierno, y dijo: una vez el Congreso bloqueó la reforma laboral, yo convoco al pueblo a que sea el constituyente primario el que destrabe entonces este bloqueo institucional de la oligarquía en el Congreso de la República, porque yo siempre hago el recorderis de que el 18 de marzo de este año, 8 senadores de los 14 que conforman la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma laboral. Y esos son los partidos políticos oligárquicos del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de los partidos cristianos de Colombia Justa y Libres y el Partido Mira, y de un partido que se llama la Alianza Social Independiente. Esos partidos hundieron la reforma, y esa es la responsabilidad de la oligarquía. Y por eso entonces el gobierno ha dicho: vamos a presentar el 1 de mayo, y eso ya tiene un simbolismo muy significativo, además del que quiere hacer el presidente Petro, desenvainar a la espada de Bolívar, tiene el simbolismo de que ese es el Día Internacional de los Trabajadores, y entonces se va a radicar una consulta popular para reivindicar y buscar la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores que la oligarquía, en el periodo neoliberal y de la extrema derecha de los últimos 33 años que precedieron al de Gustavo Petro, pues nos quitaron muchos, pero muchos derechos. Ahí está el de cargo nocturno, lo dominical y festivo, el carácter laboral del contrato de aprendizaje que nos quitó Uribe con la ley 789 del 2002, y está el tema de recuperar el carácter
permanente y de carácter indefinido del contrato laboral que nos quitó César Gaviria, el jefe ahora del Partido Liberal, mediante la ley 50 del 90 que decretó la flexibilización laboral en Colombia. Entonces, estos son los temas gruesos que hay para este 1 de mayo y por tal motivo necesitamos que haya una expresión masiva, participativa y también combativa, por supuesto, en términos civilistas y democráticos. Pero además de que este 1 de mayo tenga un alto componente artístico y cultural, es decir, que sea con toda la expresión cultural que el pueblo colombiano tiene. Yo he dicho que el carnaval de blancos y negros debe aparecer en el 1 de mayo en Nariño, que el carnaval de Barranquilla debe expresarse este 1 de mayo, que el Festival Vallenato también tenga su expresión en el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Lo va a tener, pero de carácter comercial. Aspiramos que lo tenga de carácter político. Que la Feria de las Flores en Medellín también tenga su expresión cultural en el 1 de mayo en Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, compañeros, este pulso político entre la oligarquía y el pueblo debe ganarlo el pueblo. Y lo hace en la medida en que la calle, que ha sido el escenario natural con el cual siempre hemos reclamado nuestros derechos y hemos defendido nuestros intereses, este 1 de mayo se vea abarrotado a lo largo y ancho del país para ello. Creemos que la respuesta es inmensa. Por lo menos yo hablo aquí del caso de la Sabana de Bogotá. Ya hay previstas movilizaciones en todos los municipios de la Sabana, tanto de norte como la Sabana occidente, donde los grupos, hay grupos de trabajadores muy significativos, esos son cordones de producción agropecuaria e industrial, y de tal manera que van a salir allá, no se vienen para Bogotá, lo hacen directamente allá, y eso va a ser muy importante, y en la medida en que haya mucha mayor participación en todos los municipios de Colombia, pues se mostrará la fuerza del pueblo frente al 1 de mayo, frente a la consulta popular y el querer de los trabajadores y las trabajadoras y las diversas expresiones de organizaciones sociales y populares de que nosotros estamos en este pulso por ganar a favor del cambio y las transformaciones y especialmente de las reformas sociales. Ese es el espíritu del 1 de mayo con el cual debemos participar. Nos vemos en las calles, apreciados maestros y maestras de encuentros pedagógicos. Muchísimas gracias, Fabio, por tu intervención y claro que saldremos a las calles a defender todo lo que nos ha costado conquistar. Gracias, Rocío. Buen día para todos y todas. Bueno, entonces ya sabemos la invitación este jueves, salir a las calles a defender un salario justo, derechos para todos. Recordemos que el 1 de mayo no es solo un recuerdo, es una lucha viva. Vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, y esta mañana nos encontramos con Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días, Rocío, y a la audiencia de encuentros pedagógicos a través de los diferentes canales. En primer lugar, un saludo muy especial hoy, 26 de abril, a nuestras secretarias y secretarios, un reconocimiento a la labor que realizan en las diferentes empresas, en las diferentes entidades, con ese profesionalismo, dedicación y esfuerzo, pues dando la cara a cada una de las empresas que representan. En segundo lugar, también un saludo muy especial a la mesa de trabajo de este programa y pues a todos los que nos acompañan. Asimismo, destacar el día de hoy, el Día del Niño, de la Niña, en el cual pues valoramos, protegemos y promovemos los derechos del niño y niña, pues asegurando especialmente su bienestar, educación, salud y felicidad. Canapro actualmente está todavía otorgando los créditos. Aquí pues es
bien destacar y recordar a nuestros asociados que hasta el día 28 de abril podrán solicitar sus créditos, las nóminas Distrito, Cundinamarca, Soacha, Popeco, Pensiones, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Chía, Girardot, Zipaquirá, colegios, universidades y otros convenios por nómina o lo que llamamos libranzas. Tenemos alrededor de 140 convenios entre entidades oficiales y privadas, y hasta ese día 28 también todas las otras entidades, ya que ya cerraron, digamos, nómina, también pueden hacer su crédito por ventanilla. Recordemos que hay dos canales, el primero a través de nuestro PBX 601-348-0564, extensión 7010, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y todos los sábados de 8 a 1 p.m. Igualmente podrán acceder al crédito todos los asociados en las diferentes oficinas de nuestra cooperativa. Recordemos que tenemos oficinas en Fusagasugá, tenemos en Soacha, tenemos en Bogotá en 4 puntos, en Portal 80, calle 63, Gran Estación, Plaza de las Américas, y al norte de la Sabana está Zipaquirá, y ya se inauguró nuestra oficina de Chía. En el llano, pues tenemos en Villavicencio, e igualmente en Acacías. Estamos invitando a 2 actividades de recreación. La primera es que tenemos un descuento del 50% en el alojamiento entre semana en los centros vacacionales en temporada baja. Esta campaña inicia el 5 de mayo y termina el 19 de junio. Mayor información lo pueden solicitar nuestros asociados en el PBX 601-348-0564 en la extensión 7098. Igualmente para el 1 de mayo, pues hay una propuesta de una pasadía, 127,000 pesos por persona, incluye transporte, Bogotá, Carmen de Apicalá, Bogotá, almuerzo especial, refrigerio, seguros e impuestos. Esta es una actividad que está promoviendo nuestro departamento de recreación. Mayor información, como les recordábamos, 601-348-0564, extensión 7098, y en cada una de las oficinas de nuestra cooperativa. Hay 2 novedades en nuestras oficinas o puntos de atención. Soacha está en una remodelación. Próximamente estaremos avisando la nueva apertura de nuestra oficina en Soacha. Mientras esto ocurre, pues podemos estar en nuestro PBX 601-348-0564. Igualmente, el día de hoy, informarles que sábado 26 de abril no hay atención en nuestras oficinas de Acacías y Villavicencio por capacitación de los funcionarios. Recordarles que la ganadora del carro BYD eléctricos que realizó el 11 de abril de 2025 con el número ganador 43008S2 es la asociada Cristian Paola Rodríguez, que trabajaba como provisional en el Colegio Nelson Mandela. Una invitación para ella, que pues fue la ganadora de nuestro vehículo eléctrico. También invitarlos a que adquieran sus boletas de Éxitos a la Plancha, 15 de mayo, 7 p.m., valor 30,000 pesos, un homenaje al maestro colombiano. Mayor información, pues en cada una de las oficinas, y pueden comprar de Bogotá las boletas de esta actividad cultural. También recordarles a nuestros asociados que el día 30 de junio pues ya se vence reclamar el incentivo. Es importante que entren a nuestra página www.canapro.com. Si no lo han hecho, recordemos que esta entrega se inició en diciembre. Muchos asociados la han reclamado el incentivo, pero todavía faltan. No dejemos para último momento, sino hay plazo hasta el 30 de junio para que reclamemos ese incentivo. Y ya la parte de redimir el bono como tal, o la actividad o lo que se haya escogido, pues ya hay plazo hasta el 30 de noviembre.
pero inicialmente invitarlos a los que todavía no han hecho, a los asociados que no han reclamado su incentivo 2024, a que lo reclamen. Para cerrar, invitar a los asociados que hayan tenido algún problema, demora en sus obligaciones, a comunicarse con la línea oficial de cobranzas, donde podrán tener pues una solución a este inconveniente. Esta línea es la 317-438-4475. 317-438-4475. Para terminar, invitar a todos nuestros asociados a que visiten nuestra página www.canapro.com, igualmente las redes sociales en las cuales encontrarán pues toda la información de nuestra cooperativa, los beneficios, servicios y servicios de la misma. Entonces, un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para Rocío, para todo el equipo que nos está acá coordinando el programa el día de hoy de Encuentros PEAGOGICOS. Entonces, muchas gracias, deseándoles a todos un muy feliz día. Muchas gracias. Ay, Alonso, muchísimas gracias por la intervención que acabas de tener, y bueno, a nuestros afiliados pues ya saben, ¿no? De Canapro, muchas actividades, muchas cosas por hacer. Y igualmente me uno a la invitación a participar pues en este 1 de mayo, todos a las calles. Muchas gracias. Bueno, Alonso, muchísimas gracias, feliz día. Bueno, también Encuentros Pedagógicos, queremos extender un saludo a todas las secretarias y secretarios de Colombia, y obviamente un saludito muy especial a todos los niños en su día, que la pasen muy, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora con Encuentros con la Economía. La presidencia de CELAC es asunto serio. Tenemos como invitado a Pascuala Mezquita, docente investigador en docencia universitaria, doctor en economía. Buenos días. Sea lo primero agradecer la invitación de los compañeros y las compañeras de Renovación Magisterial a participar en este programa. Un cordial saludo a todas las compañeras y compañeros maestros que nos escuchan. Bueno, para responder a su pregunta sobre la importancia de la CELAC, permítame hacer un recuento histórico de cómo surge o por qué surge esta idea de crear una comunidad latinoamericana y del Caribe, que fue fundada en el año 2010, cuando los vientos del sur estaban tomando toda su fuerza. Lo que se recoge es la idea bolivariana de la necesidad de crear un gran Estado nacional en América Latina para, de una parte, competir en el escenario mundial, que cada día, con la creación de los Estados nacionales, se hacía evidente la necesidad de conformar grandes países, grandes estados para competir en las dinámicas económicas del naciente o capitalismo en América Latina. Y en segundo lugar, es una forma de confrontar el expansionismo de Estados Unidos, que empezó a impulsarse desde la época del surgimiento, del lanzamiento de la doctrina Monroe por allá en 1823, frente a lo cual Bolívar propuso hacia 1826 el Congreso Anfictiónico, que era reunir a todos los países latinoamericanos para crear una gran confederación. El sueño no se llevó a cabo, pero de todos modos los procesos siguieron. Finalizando el siglo XIX, Estados Unidos impulsó la conformación de las reuniones panamericanas, en donde fue poco a poco tomando la iniciativa para imponerle a estos países pues su política derivada de lo que hemos mencionado, la doctrina Monroe, que después fue ajustándose pues con los corolarios, que son como se llaman las políticas particularmente de Roosevelt, el corolario Roosevelt del Gran Garrote. Bueno, después, pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos insiste en aglutinar a América Latina a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, conformada en Colombia, en Bogotá, en el año 1948.
todo esto son intentos pues de ver, de un pulso por controlar la región, por la importancia geopolítica que tiene América Latina, no solamente para el hemisferio occidental, sino para el mundo en su conjunto. Pues bien, ante eso es que se impulsa la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región, porque recordemos, como usted lo menciona en la pregunta, la asociación que se creó, la comunidad, tiene 33 países y América en su conjunto tiene 35 países, es decir, quedan por fuera Canadá y Estados Unidos. En ese contexto, esta comunidad lo que busca es trazar unas políticas propias de autodeterminación nacional y de defensa de los intereses de la región. Bueno, ¿qué logros se han tenido desde la conformación del CELAC para América Latina y las dificultades para esos logros? Bueno, para hablar de los logros, es necesario identificar primero las dificultades que se tienen para el impulso de este tipo de asociaciones que están creándose. La comunidad carece, en primer lugar, de una estructura. Por el momento es una reunión que no tiene sitio fijo siquiera para funcionar. En segundo lugar, el problema central es que desde su origen ha tenido la dificultad de manejar 33 gobiernos con muy diferentes enfoques geopolíticos, pues desde los gobiernos más progresistas hasta los gobiernos más derechistas en estos 15 años, pues han tenido sus intereses y aunque todos participan en la reunión, pues pueden sabotear o acelerar el proceso de integración de los países en la comunidad. Por ejemplo, cuando Uruguay tuvo su presidencia, no con Mojica, sino con otro presidente, la presidencia pro tempore, que es por un año, pues sencillamente la comunidad no avanzó nada. Entonces, esa dificultad hace que las tareas que se propongan son bastante limitadas. La segunda dificultad es que no tiene recursos, no hay un gran aportante y los países, pues todos son países con muchas dificultades financieras, como es apenas sabido. Nótese que, por ejemplo, cuando se empezó a crear la Unión Europea, había una identidad de intereses de los países que arrancaban la fundación, de manera tal que no había disensos internos. Poco a poco fueron aumentando los países que participaban en la idea. Eso es como una experiencia que habría que recoger para la conformación de la nueva forma organizativa de esta comunidad. Aún así, con esta dificultad es bueno señalar dos cosas. De una parte, la oposición de Estados Unidos a que funcione. Es decir, el hecho de que Estados Unidos se oponga significa que ve en esta comunidad un obstáculo a su política, a pesar de las debilidades que tiene la comunidad. Y eso se ha manifestado en expresiones pues destempladas de los secretarios de Estado de Estados Unidos, es decir, de que maneja las relaciones exteriores por parte de ese país. Y de otra parte, el apoyo que ha recibido la comunidad por otros países diferentes a Estados Unidos. Por ejemplo, China está muy interesada en ayudar a la comunidad, pero Estados Unidos se ha opuesto a que se reciban recursos masivos de China por obviamente la razón que es evidente temer, y es que Estados Unidos se ha desplazado en China en su presencia económica y política en América Latina. Aún así, ha hecho asuntos importantes como promover, por ejemplo, acuerdos climáticos, acuerdos de interconexión eléctrica, que es la última propuesta que hizo el presidente Petro, asumió la presidencia pro tempore en las semanas pasadas en la reunión que se hizo en Tegucigalpa, en Honduras. De manera tal que la unión de los países latinoamericanos es muy importante como una forma de ganar autonomía, de ganar soberanía económica por parte de la región, porque cada país independientemente pues es casi imposible lograrlo y más bien la suma de un buen número de países puede lograr políticas favorables. Bueno, muchísimas gracias por esta importante información de Pascuala Mezquita.
Vamos entonces ahora con nuestro informe capital. Informe capital. Bueno, la actualidad del magisterio bogotano, tenemos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Rocío, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, este sábado es de buenos balances. Voy a comenzar este informe haciendo un balance de lo que fue esa jornada tan importante de paro que tuvimos el pasado jueves. Ese paro distrital tuvo la presencia en las calles de más de 15.000, entre 15.000 a 20.000 maestros. La prensa registra 20.000 personas. Recordemos que también estaban otros sectores sociales, pero solo magisterio estaban más de 15.000 personas. Fue una respuesta importante de los maestros y maestras de la ciudad ante el proceder violento de la administración distrital. Viene siendo un proceder violento y con una serie de acciones con una fuerza desmedida que viene aplicando desde el 18 de marzo pasado, cuando salimos a defender las reformas sociales, en particular la reforma laboral, que es tan importante para el pueblo colombiano. No es cierto que no nos incumba a los maestros, aunque tengamos muchos una vinculación laboral estable. La discusión hoy en el plano de la educación se refleja en muchas cosas, en al menos 10 puntos que estaban plasmados en el último comunicado, el comunicado de la ADE que salió el día 23 de abril, en donde señalamos situaciones muchas derivadas de la austeridad, el cuento de la austeridad, cómo eso implica retirarle el dinero a poblaciones tan vulnerables como los niños de preescolar, los niños y niñas de esos 3 grados de preescolar, las personas, los niños, nuestros estudiantes con discapacidad que requieren de una educación inclusiva especializada, el asunto de la ruralidad, jóvenes y adultos. No es cierto que están construyendo y cuando las sedes pues todas en pleno, ¿no? Hay muchas quejas de inundaciones en las sedes escolares. Está el asunto del PAE, que aunque la secretaria dice que entregan 800.000 raciones, apenas hay una matrícula de 710.000 estudiantes según sus propios datos. Y aunque sea el más grande del país, no necesariamente quiere decir que sea el mejor. No es nuevo la queja de aquellos panes que los niños llaman el tejo, que no lo pueden ni morder, o los que no tienen dientes, que son muy chiquititos, o los que están mudando de dientes ya no pueden morder eso, entre otras, ¿no? Sin contar con las frutas en descomposición o con insectos, alimentos mohosos o con fechas vencidas. Son muchas cosas que definitivamente no tienen autoridad para decir que es el mejor PAE. Hay que mejorarlo. Claro, no estamos despreciando que los estudiantes muchos tienen, el único chance que tienen de alimentarse en el día es con el PAE escolar, pero tiene que ser una alimentación sana, balanceada y con buenas condiciones. Adicional, pues está el asunto de las jornadas únicas, que no han logrado tener unas jornadas únicas que sean respetuosas de las jornadas laborales de los maestros, de los tiempos de los estudiantes, y también con un PAE pues que esté a la altura, no solamente en materia nutricional, sino en la oportunidad, la cantidad para la jornada única. Es más, siguen teniendo jornadas únicas con el cuento del refrigerio reforzado, a estas alturas del partido, con el cuento reforzado del refrigerio reforzado, tener niños hasta las 2 de la tarde a punta de yogur y galletas o en general harinas, azúcares y grasas. Eso no tiene ninguna justificación. Bueno, nos sumamos y nos solidarizamos con los directivos docentes. Esa persecución también a los rectores y a los coordinadores, para nosotros pues no tiene explicación alguna. Que duden de los rectores. Si ustedes recuerdan o si lo conocieron, salieron una serie de indicaciones hacia las empresas de vigilancia de los colegios para que enviaran reportes sobre la normalidad, sobre el funcionamiento de los colegios, eso cuando menos, ¿no? Porque
en otras partes estaban tomando a registro de asistencia de los maestros, los vigilantes, que no es su función. Entonces, pues la Secretaría de Educación no cree en los rectores, no les aporta, ejerce coerción para que tuvieran ese estrés, también unos niveles altos de estrés, porque no se podía cancelar ni el PAE, ni rutas, ni nada. Todo eso para ejercer coerción sobre nuestro derecho a la movilización, a la protesta. Y pues resaltamos una falta de liderazgo de la Secretaría de Educación, una evidente ausencia en muchos espacios que son determinantes para conocer el buen funcionamiento, no solamente de su entidad, porque bueno, la conocerá como administrativa, como cabeza del sector allá haciendo las gestiones internas, pero en realidad hay una desarticulación completa con las comunidades, y eso también lo registramos y lo destacamos. Entonces quiero felicitar al magisterio bogotano por esa decisión tan importante, por esa postura, porque salimos a defender nuestros derechos de una manera decidida. A todos mi felicitación. Cierro con 2 cosas adicionales. La conversación con la Secretaría debe continuar. Me refiero a el seguimiento de los acuerdos y a tratar en una mesa laboral la cantidad de conflictos que tenemos en el distrito. La Secretaría, y pues la ADE tuvo que dejar constancia, la Secretaría citó una mesa para el 23 pasado, para el día 23, una mesa laboral, en la que manifestamos querer hablar en primer lugar del asunto de garantías sindicales y no represalias por la participación del magisterio en movilizaciones. Y, por supuesto, una serie de problemáticas muy grandes como la conflictividad, el deterioro de los ambientes escolares, esa conflictividad interna, pero también los entornos. Ellos dicen que Bogotá camina segura, que entornos escolares amigables y seguros, y no es así. En muchas partes predomina el expendio, predominan hasta el reclutamiento de bandas criminales, de milicias urbanas contra los estudiantes, y es escasa la articulación interinstitucional para atender eso. Entonces está eso, está el asunto de la vinculación de compañeros, no solamente los provisionales, sino a quienes deben prorrogarle sus contratos, maestras SDIs, maestros de proyectos, una cantidad de cosas que mantiene a la gente con una estación a zozobra impresionantes, porque sus contratos a 3 meses, a 6 meses, que no solamente les genera esa incertidumbre de que no les van a prorrogar y se quedan sin trabajo, sino que llega a afectarles lo que la misma Secretaría llama los emolumentos, primas y otra cantidad de cosas que tenemos, pues con la desvinculación sucede que no se las van a entregar. Quieren achacarle al paro que de pronto el descuento, que de pronto el emolumento, pero ellos mismos lo hacen con las personas que tienen esa necesidad de prórrogas. Entonces también está lo de las prórrogas, está el asunto de una cantidad de personas también que están declaradas sin asignación académica. Hay muchos problemas que atender. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sacaron del orden del día para esa reunión el asunto de las no represalias y el asunto de las garantías sindicales cuando se trata de una mesa laboral, cuando se trata de atender un conflicto laboral desatado también por parte de la Secretaría de Educación. Entonces se generan tensiones, se generan conflictos y no tienen disposición para el diálogo. Nosotros les llamamos a continuar. Ellos manifiestan que pues, se puede reprogramar, que miremos, nosotros enviamos diciendo sí, está bien, conversemos, pero no es posible sin el asunto de las garantías sindicales. Y por último, pues el próximo martes 29 vamos a tener sesión del Comité Bipartito de Seguimiento al Acuerdo Colectivo firmado en 2024. Allí pues también habrá chance de hablar de las garantías sindicales, que dicho sea de paso, es lamentable la represalia que tomó la Secretaría de Educación y la Secretaría en general contra FECODE y contra la CUT por tener esa postura de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por defender la reforma a la salud, por defender la reforma pensional, y le retiraron a maestros y maestras de Bogotá la posibilidad de tener los permisos para poder ser integrantes de los equipos de trabajo de la Federación y de la Central Unitaria de Trabajadores. Y es una represalia que es triste realmente. Entonces, esto sigue en desarrollo. Les estaremos comentando en próximas emisiones de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo para todos y todas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por ese informe tan completo. Buen día, Rocío. Buen día. Bueno.
Rocío, muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Rocío, va primero el informe de salud con Marta Liliana Fuentes. Martica, muy buenos días, bienvenida. Encuentro con la salud. Parece que no está Marta, no está lista. Sí, ahí está Martica, muy buenos sí días, está. Buenos días, Marta. Marta Puentes, veedora de salud. Hola Rochi, buenos días Paulita, buenos días Jairo. Bueno, me disculpan por la gorrita, pero es que tengo ahorita que hacer unas verificas allí de relacionadas con el deporte. Bueno, Rochi, buenos días. Bueno, hoy voy a dar un informe acerca del boletín epidemiológico que sacó el FOMAC en octubre del 2024. ¿Por qué es relevante este boletín? Pues porque aquí vamos a ver cuál es el número de incapacidades relacionadas con enfermedades laborales y relacionadas con enfermedades, relacionadas con lo de pensión de invalidez ocasionadas por enfermedad. Bueno, Rochi, pero entonces inicialmente, pues acordémonos que qué es... ¿qué hace el boletín? ¿Qué hace el cuadro epidemiológico o qué objetivos tiene este cuadro epidemiológico? Uno de los objetivos es la recolección sistemática, el análisis e interpretación de condiciones laborales y su impacto en las condiciones de riesgo en las instituciones. ¿Esto para qué? Para controlar las enfermedades y accidentes laborales que se presentan allí. Acordémonos que nosotros, la mayor incapacidad laboral se encuentra con nosotros los docentes, pues por las mismas condiciones y relacionado con lo que decía Andrés Ballén en su informe, pues no hay unos entornos seguros para nosotros, o sea, para los estudiantes y para nosotros, lo cual influyen en estas características del informe epidemiológico. Bueno, acordémonos que a nivel nacional contamos con 97 secretarías de educación, de las cuales 334,000 afiliados somos docentes, que hay 8,004 establecimientos educativos. El número de docentes por rango de edades está 44,481 docentes que varían entre 14 y 26 años. Esto da el 1% de docentes que están en el magisterio. De 27 a 40 años son 80,702 docentes, es decir, el 24% de los docentes que están también en el magisterio, y tenemos una cifra muy alta, que son los docentes que están entre 21 y 59 años, que lo representan 182,641 docentes con el 54%. Y mayores de 60 años, tenemos 67,626 docentes con la representatividad del 20%. También acordémonos que son 8,004 instituciones educativas a nivel nacional, con 40,896 sedes y 97 entidades territoriales. Bueno, vamos a las incapacidades, Rochi. Aquí se evidencia que de una u otra forma la intervención de nuestro modelo de salud en el sistema de seguridad en el trabajo evidencia que el número de incapacidades ha disminuido. Por ejemplo, en el año 2020 hubo 2,263 incapacidades laborales, es decir, que eso significa el 20%. Y ahorita en el 2023, en el 2023 y a principios del 2024, el número de incapacidades fueron de 2,817
que representa el 18,4%, es decir, que se está empezando a bajar el número de incapacidades y uno de los objetivos del nuevo modelo de salud es que se disminuya la incapacidad y por lo tanto prioriza la prevención en la salud de los docentes, ¿no? ¿Y cómo se previene? Pues haciendo el cuadro epidemiológico. Acordémonos, Rochi, que desde el año pasado se creó un equipo interdisciplinario para que vayan y visiten las instituciones educativas. En el caso de Bogotá, pues fueron a las instituciones educativas, nos hicieron una caracterización, también están yendo a las casas y ahí también están preguntando, bueno, cuáles son las enfermedades de su familia, qué enfermedades padecen, cómo se está llevando a cabo este tratamiento y de ahí se está logrando disminuir, no tan ampliamente, pero sí gradualmente, estas incapacidades que se presentan por el trabajo y también por los entornos, por lo que está alrededor de nuestras instituciones. ¿Cuáles son las enfermedades laborales más presentes que hay en el magisterio? Están los esguinces y torceduras del tobillo, fracturas de peroné, contusión de la rodilla, ligamento cruzado de esguince, fractura de la epífisis inferior del radio. Y las enfermedades, estas son enfermedades laborales y también pues las incapacidades hacen que la relación sea de 4-1, o sea que 4 docentes se tendría que un docente tuviera una enfermedad laboral, o sea, es mucho, es bastante. En el primer semestre del 2024, en cuanto a enfermedades laborales, tenemos que el 24% de esas enfermedades están relacionadas con trastornos mentales, que el 36,8% con alteraciones de voz. Imagínate un instrumento tan importante para nosotros, Rochi. ¿Qué es la voz? Es la voz y es el porcentaje más alto. Entonces ahí es donde se están enfocando, bueno, qué es lo que tenemos que priorizar, ¿cierto? Por eso es que nos dan esas tasas o esos datos en este boletín y pues me imagino que desde ahí empezarán a tratar nuestras enfermedades. El 9,47% el túnel carpiano y el 7,09% de enfermedades relacionadas con el sistema osteomuscular. Ahora vamos a hablar de la pensión por invalidez. 3 departamentos son los que, voy a hablar de los 3 departamentos que tienen la cifra más alta, de la cual pues hubo pensión por invalidez. Entre esas está Bogotá, Magdalena y Santander. Pero acordémonos que, Rochi, que nosotros, pues por ser la ciudad capital, hay mayor número de docentes, ¿cierto? Sí. Entonces, pues lógicamente que aumenta el número de incapacidades. ¿Cuáles son los diagnósticos? Trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Ahorita que Andrés estaba hablando de todo lo que nos están haciendo, es que no solamente son tensiones internas en las instituciones educativas, sino son tensiones externas, que también se puede decir que son internas, y es lo que está haciendo ahorita en este momento el alcalde Galán con nosotros, diciéndonos que nos va a descontar, desmejorando nuestra situación laboral. Entonces esto también lleva a trastornos mixtos de ansiedad y de depresión. Hipotiroidismo no especificado, síndrome del túnel carpiano, disponía, hipertensión, diabetes y bipolaridad. También pues tenemos que hay un seguimiento muy continuo, Rochi, estarán saliendo pues más boletines acerca de cuáles son los factores de riesgos que nosotros tenemos, y pues esto a mí me parece muy importante, porque aquí nos están dando a conocer cómo el nuevo modelo de salud nos
conduce a una prevención en el sistema de salud, que no solamente va a ser para nosotros, porque el modelo epidemiológico que habla, hacer una descripción de las enfermedades que ha tenido la familia, ¿cierto? Es decir, hacer un árbol genealógico, ¿sí? Para mirar qué enfermedades tienes y cómo se relaciona en la institución. Entonces, muy importante saber eso. Próximamente, pues en el próximo informe, pues daremos con detalle el número de cifras de las otras enfermedades y cómo esto está variando a través del tiempo. No sé si habrá alguna pregunta, Rochi. Pues Martica, no sé si complementas un poquito con el avance o seguimos con el sabotaje con nuestro modelo de salud, si tienes algo que decirnos sobre eso también. Bueno, Rochi, pues en un programa anterior, pues yo estaba hablando, me parece muy importante hacer una descripción de qué era lo que teníamos en el modelo anterior, ¿sí? Acordémonos que las tasas de muertes de mujeres gestantes a 42 días, de fetos, de niños menores de 2 años, de niños con enfermedades diarreicas epidémicas agudas, la tasa era demasiado alta a comparación de la tasa poblacional de Colombia. Eso se evidenciaba con el modelo anterior. Lo otro, pues los recursos en un informe que dio el Ministerio de Salud, pues los recursos no los pudieron dar. El gasto de esos recursos, los que fueron los prestadores de salud con el antiguo modelo, pues no lo dieron a conocer a un 100%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con la plata que nos están descontando mensualmente? Esas son características que nosotros como docentes debemos tener en cuenta y por eso hubo la necesidad de que se elaborara el nuevo modelo de salud. Ahí hablaban de la tercerización, ¿cierto? Entonces, en la tercerización se desviaban recursos por un lado y no llegaban al destino que tenía pues la finalidad que era la salud para nosotros. Ahorita, el año pasado, antes de la llegada del vicepresidente Aldo Cadena, pues hubo contrataciones incluso con unos recursos que elevaban el tope de lo pactado con el Consejo Directivo del FOMAC. Entonces, ahí vemos que se seguían desviando recursos, contrataciones de IPS que eran, me disculpan la palabra, amiguis de aquellas personas que estaban que estaban en la fiduprevisora. Entonces, pues se saltaban los parámetros y comenzaban a sabotear el modelo de salud. Nosotras mismas evidenciamos ese sabotaje con la negación de citas con especialistas, con la negación de medicamentos y ahora, ¿qué más? De la plataforma Horus. Miremos quién es el dueño de la plataforma Horus. ¿Cuánto dinero paga el FOMAC por la prestación de esta plataforma? Que a mí personalmente pues no me ha gustado. Yo llevo más de mes y medio esperando una respuesta para la autorización de un especialista y no la he logrado. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos toca irnos hasta las 100. Me consta que los sindicatos, me consta que la ADE, me consta que FECODE ha solicitado que hayan gestores del FOMAC en diferentes puntos de atención, sobre todo en el sur, en la zona de occidente, y no únicamente en el norte, porque solo tenemos 2 puntos de atención, pero el que se prioriza es el de la 100. Y son en el norte. Ahora dígame, por ejemplo, un docente que vive en Usme, un docente pensionado,
que vive en Udme o que vive en Kennedy, que vive en Bosa, que se tiene que dirigir hasta allá, eso es una tortura. Además, pensar que no todos los docentes tienen la capacidad de manejar tan fácilmente esta plataforma. Sí, es pensar en eso. Es pensar en eso. Entonces, lo que se está solicitando es que coloquen diferentes gestores del FOMAC en las diferentes IPS de la red primaria para que nos hagan esas gestiones, y salió una circular, Rochi, que no iba a haber autorización, pero desafortunadamente no se está logrando eso. Estamos evidenciando el sabotaje. Seguimos evidenciando el sabotaje y bueno, esperamos ahorita que se vayan transformando, que se vayan cambiando las cosas poco a poco, que sí se está evidenciando, pero acordémonos que estamos jugando estamos haciendo un diálogo con unas fuerzas dominantes que están dentro de la FIDU previsora. Y ahorita con la llegada de Aldo Cadena, pues se están solucionando cosas, ¿sí? Pero que para mí pienso que no es tan fácil. Entonces, y Martica, complementar un poquito lo que tú dices del sabotaje, pues los contratos también, ¿no? Mira el contrato de Proservanda, ahora también de la urgencias en la country, tampoco están atendiendo, o sea, todo este sabotaje, y pues los maestros están muy, ¿qué pasa? Las preguntas, ¿no? Creo que a ti te pasa y nos pasa a todos. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están atendiendo? Y uno, ¿cómo contesta a esas preguntas? O sea, es muy complicado. Mira, lo que pasa es que, a ver, hay una contratación que va, creo, no estoy tan segura, creo que va hasta finales de este mes, ¿sí? Y por eso es que van a haber estos cambios, por ejemplo, con Proservanda y con las otras IPS que nos están atendiendo. Pero lo que yo le he logrado interpretar es que ahorita ya después de que se finalizan estas contrataciones y siguen otra contratación, pues ya va a haber una estabilidad. Pues se piensa eso, ¿sí? Ya eso es lo esperado. Sí, eso es lo esperado, pero porque ahorita vienen esas contrataciones, pues se dieron pues a finales del año pasado y a principios de este año. Por eso es que eso está variando, ¿sí? Ahora bien, Rochi, es que el sabotaje ha sido por todas partes. Miremos lo que pasó con el Hospital Universitario de la Nacional. Estaba supuestamente, el Hospital Universitario de la Nacional pasó los documentos el año pasado para que realizaran la contratación y el FOMAC no lo contrató. ¿Por qué? No sé. Hasta cuando hubo presión por parte de uno de los representantes de FECODE y lo comenzaron a contratar. Entonces ahí vemos también el sabotaje. Ahora, uno dice, bueno, está Servisalud, está Servimed, ¿y por qué siempre los mismos? Vienen otros también que son Colsubsidio, que son la subred de Occidente, subred de Chapinero. Bueno, los están contratando para primer nivel, pero resulta que hay otra parte importante que es la parte de, o sea, que nosotros somos privilegiados, ¿sí? Por ejemplo, en Servisalud, supuestamente, nosotros somos, ay, se me olvidó la palabra, tenemos una atención privilegiada por el número de afiliados que están suscritos a Servisalud, creo que son más de 20,000 afiliados. Ahora bien, si nosotros queremos que tengamos esa especialidad en Colsubsidio, pues se requiere ese número. Exactamente. ¿Sí? Se requiere ese número y va a ser un poco difícil. Aquí, ¿qué es lo que toca ver? ¿Qué nos está ofreciendo Servisalud, por ejemplo? ¿Qué está haciendo? Porque es que Servisalud ha sido uno de los promotores del sabotaje del nuevo modelo de salud. A mí me ha pasado que me niegan citas, lo que dijimos anteriormente. Y estando las citas ahí, cuando ya uno dice que es veedor de salud o uno ya conoce cuáles son las orientaciones para pedir esa cita, entonces ya bajan la guardia y aparece por obra y gracia la cita.
Así es, que Martica. que no debería ser así. Así es, Martica, muchísimas gracias por tu grandiosa intervención, porque de verdad creo que los maestros que están en este momento escuchando el programa y bueno, y todos los que se preguntan muchas cosas, pues todo esto aclara muchas cosas. Muchísimas gracias, Martica, por esa intervención y bueno, que tengas un feliz día, que la pases muy bien en lo que vayas a hacer hoy. Bueno, a ti, Rochi, porque es que ese análisis los hacemos los veedores de salud. Sí, Tú, claro. Rochi, Cristian y yo estamos en este análisis de lo que está sucediendo con nuestra salud en el magisterio. Un abrazo para todos y un fuerte abrazo. Así es, Martica. Que estés muy bien. Bueno, que estés bien. Hasta luego. Bueno, un saludito a nuestros oyentes, Claudia Díaz, José Darío Duarte desde el Meta, a Jimmy Triana desde Girardot, y ahora sí vamos con las notas la nota del director. El derecho a la educación es más que estar en el colegio. Vamos con Jairo Castro. Nota del director. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live y YouTube de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. También un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula El derecho a la educación es más que estar en el colegio. El pasado 24 de abril, el magisterio bogotano masivamente se expresó en las calles con la claridad frente a los problemas que se tienen para el ejercicio de la enseñanza y la garantización del derecho a la educación, que quien realmente la está saboteando es el alcalde con la mezquindad de la administración, con el decreto, entre comillas, el plan de austeridad del gasto, cierro comillas. El alcalde Galán, a través de la Secretaría de Educación, intimidó a los profesores para que no ejercieran el derecho a la protesta con comunicados de prensa como el número 25, en el que, por ejemplo, dice, abro comillas, la Secretaría de Educación del Distrito informa que los colegios oficiales de la ciudad deben garantizar el derecho a la educación a cada uno de sus estudiantes. Y en este sentido, no están autorizados para cerrar este jueves 24 de abril, cierro comillas. Precisamente la movilización del magisterio bogotano se da para garantizar efectivamente el derecho a la educación y por siempre estén las puertas abiertas. No es para cerrar los colegios. Los trabajadores de la educación del Estado tenemos la responsabilidad de que los niños, niñas y jóvenes que viven en la capital puedan estudiar. Para ello, se deben tener tanto los recursos humanos, profesores especializados en educación física, música, danzas, teatro, artes plásticas, para primaria y preescolar, por ejemplo. En vez de contratar con cajas de compensación que disponen de personal no especializado para la educación, en este caso en la educación infantil, y se le dé continuidad a profesores provisionales. De esta manera no se cierran colegios ni se entregan profesores por parámetro. Aquí se denota que la austeridad sí está dirigida a no invertir en la educación pública, a desviar los dineros para la contratación de entes que no fueron creados para educar. Y ni hablar de la falta de material didáctico, que ya no tienen los colegios para el desarrollo de las clases debido a que no hay dineros para que los colegios se les dote de dichos elementos. Elementos tan sencillos como el marcador para escribir en el tablero. Son recursos que se deben tener en cada salón para garantizar el derecho a la educación. Y no solo está el tema del material didáctico o los recursos de dotación para un colegio, sino un tema álgido inmerso en la contratación es la alimentación escolar. Es tan urgente que se mire la alimentación en cuanto a nutrición y la calidad para la población estudiantil de los colegios públicos, porque son miles de millones de pesos en esta contratación
para la alimentación de los niños, niñas y jóvenes. Al parecer, estos contratos no cuentan con un seguimiento diario de lo que se entrega en los colegios, donde muchas veces llegan alimentos en malas condiciones para el consumo humano. Esto por un lado. Ya que otro problema en este plan de alimentación es la nutrición. Al no ser balanceada correctamente, pues difícil que tenga una alimentación adecuada para que permita un mejor desarrollo físico, para que puedan estos niños y niñas y jóvenes tener el desarrollo del conocimiento, del pensamiento, con las materias que se desarrollan en los colegios públicos. Para ello, se pide que la administración Galán garantice que los recursos del PAE se inviertan con la calidad alimentaria que requieren los estudiantes de los colegios públicos. Así los estudiantes tendrían una parte garantizada del derecho a la educación. Para todo el desarrollo del derecho a la educación se debe complementar con profesores capacitados que puedan acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, que puedan asumir los nuevos retos de la tecnología, por ejemplo, o para el mejoramiento de la convivencia escolar a falta de afectividad tan necesaria en la educación. Y otros tantos temas que están al orden de la educación hoy en día para que los docentes deben prepararse. Para ello, hay que estudiar y debería la Secretaría de Educación garantizar este derecho de los profesores a la formación docente. Pero no. Esta administración ha reducido la información de la formación docente drásticamente. Según datos del comunicado de FECODE fechado el 23 de abril del 2025, pasó de 8.420 compañeros y compañeras en los 3 niveles de posgrado, a corte del primer semestre del 2019, a una reducción de solo 100 cupos anuales en esta administración del alcalde Galán. Lo que demuestra que la austeridad no está garantizando el derecho a la educación. Por eso, los profesores salieron a reclamar de esta alcaldía garantice los derechos de la comunidad educativa por la educación que se merecen los bogotanos. El derecho a la educación no se garantiza solo llevando a los niños y niñas y jóvenes al colegio. Lo expuesto anteriormente ha incrementado el atraso de la educación. La brecha de desigualdad ha ido incrementando a partir de la alcaldía de Claudia López y agravándose en la actual administración de Carlos Fernando Galán. El incumplimiento de los acuerdos de la SED con la ADE son el otro factor de descontento en el magisterio bogotano. Se espera que ante la expresión del magisterio se empiece a dar cumplimiento de los acuerdos y que el presupuesto se invierta en la educación, derogando el mezquino decreto 062 de 2024, decreto mañoso en contra de la educación de los bogotanos. Abajo el decreto 062 de 2024. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchísimas gracias a Jairo por esa nota tan interesante y tan importante para nuestro magisterio colombiano. Vamos entonces ahora con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Alcalde Galán, tanto Alcántara al agua. 1 de mayo con movilización del constituyente primario y tenemos para ello a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo vas? Hola Rochi, ¿cómo te acabo de ir después de esa excelente jornada? Nos fue muy bien, cansados pero felices y pues hoy con el titular que tenemos, alcalde Galán, tanto Alcántara al agua, cuéntanos sobre el titular. ¿Cómo dice el resto del dicho? Un saludo vital fraternal a todo el magisterio y la comunidad educativa. Hola Rochi, ¿cómo es que dice el resto del dicho? Tanto Alcántara al agua y no sé.
No, Soy malita es para que los el dicho refranes. popular, tanto va el cántaro al agua que al final se revienta. Que al Y eso es final lo que ha pasado con las indebidas presiones del señor Galán al magisterio, que al final el magisterio dijo, bueno, ya, basta ya, señor Galán, pues amenaza y todo, pero aquí nosotros no le vamos a jalar el asunto. Entonces, bueno, 2 puntos ahí, está muy importante este. En primer lugar, el reconocimiento a todo el magisterio de Bogotá por su masiva participación. Y creo, Rochi, que hay que decir las razones de fondo. ¿Cuál es el pulso de fondo? ¿A qué salimos los maestros y maestras de Bogotá de manera tan masiva el pasado jueves? Pues salimos en defensa de los recursos propios que la ciudad ha conquistado para destinarlos a inversión social y que hoy pretenden ser desviados para no hacer un plan de desarrollo, sino un plan de negocios, que es lo que ha venido operando nuevamente desde que Peñalosa II recuperó con la derecha el poder en la ciudad. En materia educativa, Rochi, esos recursos propios, ¿a qué se han destinado? Se han destinado pues a fortalecer la educación de los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo a los recursos a los niveles y modalidades y áreas que negó la nación con la reforma del 2001 y del 2007, que le quitó recursos a las entidades territoriales, ¿sí? Que se los quitaron además 315 billones de pesos gracias a los votos del partido del señor Carlos Galán, entre otras cosas. Bueno, esos recursos que la ciudad conquistó ha garantizado, Rochi, educación inclusiva, progresividad en la educación preescolar de 3 grados, la educación de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación técnica, el nombramiento de orientadores escolares, es decir, un programa de formación que, como lo acaba de reiterar nuestro director, el programa que impulsamos desde la ADE en ese momento, de formación docente en el 2006 y que a corte del 2019, como acaba de decir nuestro compañero, logró más de 8,000 posgrados en los 3 niveles. Entonces, todos estos programas hoy están en peligro y vulnera pues los derechos de los niños y niñas y jóvenes. Pero adicionalmente la otra expresión es el irracional ajuste de planta de personal, porque como ellos insisten en que menos maestros hagamos más, entonces hay sobrecarga de trabajo e imposición de funciones que no nos corresponden. Y en ese sentido, no se justifica que se supriman los maestros provisionales porque la ciudad los requiere para todos estos proyectos. Y por eso esta administración quiere engavetar la circular 038 del Ministerio de Educación Nacional que acordamos, ¿sí?, para que los proyectos pedagógicos se vayan como asignación académica. Y ahora que se emitió el decreto 277, que por fin le pone, cierra ese capítulo nefasto de que los maestros y maestras nos impusieran una jornada laboral de facto de 8 o de 10 horas, e incluso funciones que no nos corresponden como distribuir alimentos. Ahora ellos quieren pues demorar el proceso de implementación de la 277. Luego quiero señalar que salimos a movilizarnos por de la defensa de los recursos de la educación, especialmente los recursos de la niñez, de la juventud, especialmente en todo esto, el tema de los niños de educación inclusiva y la posibilidad de seguir con los 3 grados de preescolar de manera progresiva, etc. El otro asunto que yo creo que hay que señalar de esta gran movilización es que salimos con un criterio mucho más de ciudad, que se expresaron en los comunicados de la ADE y de FECODE, porque se trata también de un proyecto de ciudad
que bien se puso en concreto en la consigna que hubo ahí. La consigna fue, vamos a movilizarnos y vamos a hacer un paro por una ciudad con derechos. Esa no es una frase, Rocío. Esa no es una frase, por decir una consigna vacía. Es absolutamente clara que nuestra propuesta de construcción de nación y de ciudad es sobre la base de materializar el Estado social de derecho. Y no se explica que Bogotá, teniendo los recursos tan poderosos que tiene, más altos en el país como Secretaría de Educación, pero incluso presupuestos tan altos como los países centroamericanos, entonces hoy quiera desviar esos recursos en varios asuntos que yo creo que hay que insistir en esa parte. El otro tema que yo quiero insistir acá es que es mucho más valiosa. Esta movilización ya la habíamos hecho, Rocío, en el 2023, en un paro que hizo Bogotá en el 2023 en febrero y otro de 48 horas en marzo, por el desvío de recursos de Claudia López, que le entregó más de 1 billón de pesos solo a una caja de compensación, ¿sí? Y ese día aparecieron la llave de Rocío porque nosotros decíamos, ¿qué hacen con la plata que le están quitando de educación? Y entonces la plata, aparecieron las llaves cuando el informe de Daniel Coronel dio esa plata que se está yendo para las cajas de compensación que no se justifica. Entonces, esta es una batalla en la cual la ADE reitera su defensa de los recursos públicos a favor de la niñez y de la juventud, pero esta vez va más allá con un criterio de ciudad donde entra a develarse todos los estragos que están haciendo en materia del agua, los estragos que están haciendo en materia de movilización, de movilidad, y creo que es muy importante por eso las comunicaciones que se emitieron sobre el particular. Pero aquí hay un elemento clave, Rocío, y es que los maestros y maestras salen en medio de una amenaza, la amenaza más preparada, la conspiración más preparada. Así es. Premeditada y con alevosía que haya hecho un gobierno distrital. Quiero decir que en eso no ha habido antecedente como en este gobierno, y pues le han dicho al señor, basta ya, nosotros defendemos los derechos, defendemos la dignidad, y nos parece absolutamente clave lo que ocurre en el pasado jueves, porque es un mensaje también al país de defensa de las organizaciones sociales, como base de la democracia, el sindicalismo como base de la democracia y del Estado social de derecho, y queda claro que para ellos hay un objetivo. El objetivo que se puso Peñalosa 1 y que lo intentó y lo están intentando otra vez. Peñalosa, en el primer gobierno, por allá en los años 90, de él dijo, cuando salga ya no hay ni sindicato de la ETB, ni el sindicato de maestros. Bueno, no ha podido desde entonces, pero esta vez pues se han agrupado, y es claro que Carlos Galán, que gobierna en el nombre del padre, porque llegó pues con esa herencia, pues le entregó en los acuerdos al Centro Democrático, a la derecha, pues la Secretaría de Educación, y entonces están procediendo de esta manera, por un lado apropiándose de los recursos, entregándole recursos a los particulares y entregándole recursos a otras áreas que no son las de la inversión, en este caso de educación. La vez pasada, y termino con esto, Rochi, el punto de descubrimos para dónde fueron los recursos que Claudia le estaba quitando a la educación. Ahora nos toca apreciar a dónde se están yendo estos recursos. ¿Será que con los recursos de educación se está tratando de tapar el hueco de 3 billones de pesos del Fondo de Movilidad, en la cual los grandes transportadores de Bogotá se llevaron las ganancias y dejaron a Bogotá y a los usuarios, porque pues al final somos nosotros los paganinis, cómo pagar eso, hacia dónde están dando esos recursos? Creo que debe ser parte de nuestras investigaciones. Y finalmente, pues, 1 de mayo, mi apreciada Rochi, de 1 de mayo, ya nuestro presidente de la CUT ya lo ha planteado aquí, pero este 1 de mayo tiene una característica muy importante, además de la que es tradicional, la de las reformas sociales. En esta ocasión
frente a la desafiante declaración de un puñado minoritario y privilegiado de congresistas que desafiaron al país y dijeron no va a haber ninguna reforma social, todo lo que llegue al Senado se tumba. Eso lo dijeron con claridad, de manera desafiante, esos HPs, es decir, esos honorables parlamentarios. No vayan a pensar otra cosa que quiere decir la sigla, ¿no? Entonces, ellos dijeron con claridad que ninguna reforma social que restituya derechos va a cambiar, va a pasar. Entonces, lo que ocurre es que la consulta popular es la entrada en escena del constituyente primario. Luego, este 1 de mayo es con el constituyente primario, Rochi. Sí. Y en ese sentido, para nosotros es clave entrar en ese proceso que vamos a hacer una movilización extraordinaria porque queremos que este país definitivamente avance en derechos y en Estado social de derecho. Y creo pues que con esto podemos culminar y esperamos que el jueves nos veamos otra vez con alegría, masivamente, pero contundentemente alegre y pacíficamente, en que aquí hay un país que quiere avanzar, una nación que quiere avanzar, y por supuesto vamos a estar allí. Entonces, Rochi, nos vemos el 1 de mayo, y a nuestros compañeros y compañeras de todos los sectores, pues siempre recordarles que el 1 de mayo, después de esa enorme movilización, acostumbramos a nuestra actividad de integración que hacemos inmediatamente termine la movilización, en la cual los trabajadores y trabajadoras, incluido pues el magisterio y otros sectores de la población, nos reunimos alrededor de un asado para poder conversar y departir pues todos estos asuntos tan importantes en un momento pues de tomar un respiro en la batalla. Rocío, esperamos que nos veamos el próximo jueves, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias. Entonces, por la consulta popular y la verdadera democracia, pues todos a las calles este 1 de mayo. Que tengas un muy feliz día. Lo mismo. Bueno, para finalizar nuestro programa, queremos contarles que nuestra revista Experiencias y Saberes en el Preescolar se presentará o estará presente en la Filbo del 25 de abril al 11 de mayo, Pabellón 18, Stand 1. Acompáñanos en el conversatorio Tejiendo Voces, Construyendo Infancias, el día miércoles 7 de mayo a las 3 p.m. No te lo pierdas. Bueno, y agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro y en lengua de señas, gracias a Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana y les habló Rocío Porras Torres. Que tengan un muy feliz día. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.